Aquí va. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase de esta mañana. Gracias por estar aquí las dos secciones. Como diría Valeria, ahora sí están todos mis preferidos. Muy bien. Está bien. Después de esto creo que tenemos, como algunos de ustedes, examen de práctica integrada. Bueno, vamos a continuar. Es que vamos a dar clase primero de Dios hoy, mañana, rato. Terminamos arterias. Ya quedamos pendientes para unas 2, 3 clases de venas y el linfático, y así estamos lo más que se pueda nerviosos. ¿Ok? Entonces, si ustedes se recuerdan, en la última clase más o menos terminamos de hablar de la ilíaca externa. A ver, Gabriel. La ilíaca externa, antes de meterse en la laguna vascular, da una rama en la cavidad pélvica. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Verdad? Lateral. ¿Qué dice su celular? ¿Femoral? Profunda. ¿Ah? Profunda, arteria femoral profunda. Femoral profunda. Dice que vale la pena cambiarse. No, es que estudié todo el fin de semana, entonces. Porque me da miedo, entonces. Por eso. La anatomía, hoy va a haber miedo, pero bueno, Los dos. Los dos se amarran. Bueno, está bien, adelante, adelante. En el trencito ahí. Adelante. Buenos días. Bien, entonces, la femoral profunda. ¿Tiene alguna otra cosa que estudiar? Ok. Entonces, la femoral profunda. La femoral profunda, ¿cuántas ramas da, Ernesto? ¿Cuáles son? Medial. Ok. El tronco pudendopligástrico, ¿cuáles da? Y la pudenda externa. Y luego la pudenda externa, ¿cuál da? Ronald. André. Valeria. La pudenda externa. Y la mamaria caudal. Y la epigástica caudal superficial. La mamaria craneal. La mamaria craneal. Y entonces ahí terminamos viendo que cuando hacemos la relación principalmente con la ubre, adelante, la ubre de la vaca, mencionamos que la mamaria craneal de los cuartos craneales y la mamaria caudal de los cuartos caudales. Kelly, pero después dijimos que es una rama que irriga en forma extra, por así decirlo, los cuartos caudales y le da, pero es que la doble aporte da más leche. ¿Cuál es? Mientras Kelly va. Creo que la perineal. ¿Rama de quién? De ilíaca interna. Bueno, y luego entonces ya nos dimos. ¿Quién fue con su mascota y le tomó el pulso en la arteria femoral? Nadie. ¿Sí? ¿En dónde lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Aquí en la rodilla no se toma. ¿Alguien más? Nadie. Solo Anisa. ¿Tú? A ver, contame. Mientras tragan allá porque están ahogando. Le busqué la parte medial de su pasta en la ingle, digamos. Ajá. Ahí le busqué la arteria Se sentía como pulsaba. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿entre qué músculo está la laguna vascular? ¿Manuel? Del cerdo. A ver. ¿El límite craneal cuál sería? El borde caudal de caudal. Y el borde y el límite caudal. Miguel. El pectíneo, el músculo pectíneo, ¿ok? Bien. Y después de ahí, pues prácticamente ya ahí estamos hablando de la arteria femoral, que es la continuación de la ilíaca externa, ya sea pélvico, ¿verdad? Y mencionamos que tenía la siguiente rama, la arteria femoral, o vamos a empezar ahí más o menos la clase de hoy, ¿sí? Para seguir en contexto. Entonces ya
Ya cuando continúa hacia el miembro pélvico, la rama, la ilíaca externa se convierte en la arteria femoral. ¿De acuerdo? Entonces la femoral se va a ir siempre hacia el lado medial del miembro pélvico, hacia distal. Y en su camino va a ir dando las siguientes ramas. La femoral circunfleja lateral, porque se recuerdan que habíamos tenido una medial que salía ya de la femoral profunda. Entonces aquí tenemos la lateral. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Lo que ya dijimos, ¿verdad? Como son femoral circunfleja, dan la vuelta a la fémur. La que se originó a la femoral profunda es medial, entonces empieza su vueltecita por el lado medial. Y esta femoral circunfleja lateral, que es la primera de la femoral, va a hacer lo mismo, da la vuelta, pero empezando lateralmente. La safena, que viene hacia medial, después se convertirá aquí se va a dividir a nivel de la pierna. Tenemos las femorales caudales, que ese es un grupo, ¿sí? Que se conoce como la tercera rama, pero realmente es un grupo porque tiene normalmente formado por 3 arterias. La femoral caudal proximal, que va a estar más arribita, la femoral caudal media y la femoral caudal distal. ¿Ok? Ese es un grupo. Y tenemos la geniculada descendente, que es la que va a ser asiacranial, porque va a irrigar la rodilla y estructuras cercanas a la rodilla. ¿Sí? Muy bien, entonces hablemos un poquito de la femoral circunfleja lateral, que es un poquito, ¿verdad? La femoral circunfleja lateral entonces va a envolver al fémur, pero iniciando su vuelta del fémur lateralmente, ¿sí? ¿Qué va a irrigar? Los músculos craniolaterales del muslo. ¿Se recuerdan ustedes, si regresamos a la anatomía 1, craniolateralmente, ¿qué tenemos? Ahí va a estar el cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps femoral tiene principalmente cráneo, lateralmente tenemos el recto femoral, ¿sí? Vasto lateral. Y podemos decir que el vasto intermedio. ¿Ok? Entonces va a estar acá. Tenemos la safena. La safena es la segunda. Esa es bastante común, bastante, ustedes me imagino que la han escuchado, aunque principalmente no confundir con la vena safena. Que la vena safena es la parte venosa, ¿verdad? Y la vena safena es la que escuchamos un poquito más porque es un lugar, es una vena a través de la cual vamos a sacar, puede hacer una penipunción, ¿verdad? Para sacar muestra de sangre también. Pero esa es la arteria. Las arterias siempre son más profundas y normalmente no sirven para sacar sangre porque no llegamos hasta ahí, ¿verdad? Pero esta safena va a venir sobre todo la parte medial del muslo, ¿sí? En el caso de los perros, principalmente en el perro, específicamente, no en el caso, en el perro, es más grande, más desarrollada, por así decirlo, se origina más o menos a la mitad del muslo y su dirección va a ser ventrocaudalmente, entonces se va a dirigir, ¿verdad? Aquí. Realmente sería distocaudalmente, ¿verdad? Porque es miembro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces aquí viene todo esto, se va haciendo hacia el distal, ¿verdad? Y hacia atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Más o menos a este nivel. Y luego ya en la parte de la pierna se va a dividir en 2 porciones. Se va a dividir en la safena craneal y la safena caudal. O sea, aquí miran ustedes donde puse las flechitas. Prácticamente aquí viene la safena, ¿sí? Y luego, empezando la pierna, porque este es el muslo, después de la rodilla es la pierna, en el tercio proximal de la pierna se divide en 2 porciones, en una safena craneal y una safena caudal. Eso ya es a nivel de la pierna. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahí las tenemos. Como que le falta un poquito más para acá. ¿Sí? La safena craneal va a irrigar los músculos laterales de la pierna. Se recuerdan del tibia craneal, ¿sí? Bueno, y va a llegar hasta el corvejón. El corvejón es prácticamente donde está el talus, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Y va a dar una red tarsiana dorsal. ¿Se recuerdan ustedes? En el miembro torácico ya lo vimos nosotros después de la mediana que daba la radial y la antebraquial caudal. Yo les dije ya no les voy a dar hasta abajo, que era una red carpiana
dorsal, la pierna palmar y después las interdigitales, ya no las dimos. Pues prácticamente aquí después de la safena craneal que se va a hacer por vejón, ¿sí? Entonces va a dar una red tarsiana dorsal y ahí lo vamos a dejar para tampoco profundizar para fortuna de ustedes. ¿Sí? Y la safena caudal, su recorrido va a ser mediada la cabeza del gastrocnemio, ¿sí? Prácticamente se recuerdan ustedes los camotes, ¿verdad? Y la tibia. Y va a irrigar los músculos caudales o caudomediales de la pierna. Se recuerdan que son caídas cráneos laterales y caudomediales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, una de las principales ramas de la femoral entonces es la safena, que se va a ir más o menos en el tercio medio del muslo, dirigiéndose distal y caudalmente, y despuesito de la rodilla, en el tercio proximal de la pierna, se va a dividir en una safena craneal para los músculos craneolaterales y una safena caudal para los caudomediales. ¿Vamos? Bien. Y luego va a dar los arcos tarsianos, así como la safena craneal nos daba los arcos tarsianos dorsales, esta va a dar los plantares. Llevamos dos ramas, ¿sí? La femoral circunfleja lateral y la safena, las dos ramas de la femoral. Ahora vamos a ver la tercera rama, que les decía, la tercera rama de la arteria femoral es un grupo, son tres realmente, ¿verdad? Pero por su dirección se llaman femoral caudal o femorales caudales. Entonces, su dirección ¿hacia dónde va a ser? Hacia el caudal del muslo. ¿Está bien? Y como se llama, son caudales, vamos a tener una proximal, que va a ser a nivel proximal del muslo, una media a nivel medio y una distal ya llegando casi a la geniculada descendente. ¿De acuerdo? Una proximal, una media, ¿sí? Y la distal va a estar hasta llegando a la geniculada descendente. No. ¿Sí? Hemos mencionado que ese grupo era como las intercostales, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, cuando hablamos de las ramas de la aorta torácica, dijimos una rama de las intercostales, pero realmente son varias, ¿verdad? Decimos en conjunto una rama, pero porque se llaman iguales. Entonces, en este caso, las femorales caudales, también decimos es una rama, pero es un conjunto, pues son tres, ¿verdad? La única diferencia es, o sea, lo mismo es que van hacia caudal del fémur, pero la diferencia es que una va a ser proximal, una media y una distal. O sea, en el recorrido, ¿sí? Muy bien. Ahí están las tres, en esta se mira mejor. Tanta diapositiva y en esta mejor, ¿verdad? Una proximal, una media y una distal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en conjunto estas tres son las femorales caudales, que la estamos tomando como la tercera rama de la femoral. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ahorita estamos agarrando onda porque después vamos a hablar del día que interno, vamos a hacer una esquemita ahí porque sí, creo que no lo tengo en eso y eso es un poquito más complicadito, ¿ok? Entonces está fácil. Ahora, la geniculada descendente. Esta es la cuarta rama de la femoral. Esta rama va a ir cráneo-distalmente, ¿sí? Su dirección es cráneo-distalmente, o sea, hacia adelante y hacia abajo, ¿verdad? ¿Y qué va a llegar? Como les he dicho, la rodilla y estructuras cercanas a la rodilla. ¿Sí? Ahí la tenemos. ¿Vamos? Muy bien. Esa es la geniculada descendente. Ahí va la femoral. Y va las femorales. Entonces, la femoral caudal va Estas son las femorales que van hacia caudal. hacia caudal. Sí, aquí viene la femoral, mira, ¿cuáles son las femorales? Entonces la femoral. Hacia craneal va a ir la geniculada descendente. ¿Sí? Y aquí va la caudal, la media distal. Y aquí va a ser la distal, va a estar hasta acá, después cerca de esta. Y aquí tenemos ya la continuación de la femoral, ¿verdad? Como safena. Y aquí abajo tenemos la safena craneal y caudal, ¿verdad? ¿Sí? Adelante, Jimena. Y después de que la femoral emitió su último rama, que es la geniculada descendente, y que es la que va a irrigar la rodilla y estructuras cercanas a la misma, esta misma femoral
se va a continuar después de esa rama como popliteo. ¿Sí? O sea que, así como la arteria axilar se continúa como braquial y como mediana, aquí la femoral se va a convertir después en popliteo. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Básicamente el sitio es después de emitir la clavicular descendente y va a ser caudal a la articulación de la rodilla, ¿sí? En la fosa intercondilia del fémur y la fosa poplitea. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos los dos cóndilos del fémur, perdón? Hacia caudal estaba prácticamente la fosa intercondilia. Y tenemos que de los cóndilos de la tibia tenemos la escotadura poplitea, ¿verdad? Entonces ahí cabalmente va a ser donde se convierte en poplitea, ¿de acuerdo? Y en esa escotadura poplitea se va a dirigir hacia distal. ¿Ok? Ahí la tenemos. Otra vez, todo. Bueno, y la arteria poplitea, entonces, que es la continuación de la arteria femoral, ya se va a dirigir a nivel de la pierna. ¿Sí? Cuando hablamos de muslo, fémur. Cuando hablamos de pierna, tibia y peroné, para que entendamos más o menos, ¿verdad? Y está la rodilla. Entonces, esta poplitea se va a meter entre los gastrocnemios. Acuérdense que los gastrocnemios son dos músculos grandes que se encuentran hacia caudal de la pierna, ¿sí? Que son los camotes, ¿ya? Y entonces se va a dirigir entre los dos y ahí se va a meter. Veníamos medial, ahora se va a ir un poco más hacia lateral y en el espacio interóseo. ¿Qué huesos forman ese espacio interóseo? Tibia y peroné. Entonces, en ese espacio interóseo va a emitir dos ramas, una tibial craneal y una tibial caudal, parecidas a las afenas, ¿verdad? Solo que las afenas venían de la femoral. Esa ya es de la poplitea, ¿ok? Entonces, la tibial craneal, de las dos, la tibial craneal es la que tiene mayor grosor, o sea, es más dominante que la tibial caudal, ¿sí? Y en la articulación tarsocrural, ¿qué es la articulación tarsocrural? Javi, la articulación tarsocrural, ¿a qué nos referimos? Aquí estamos repasando un poquito términos de la anatomía 1. ¿Qué significa crural? ¿Alguien? ¿Eric? Creo que era la combinación de la tibia y el peroné. No, crural, el término crural, ¿qué significa? Pierna. Por eso cuando decíamos la articulación crural interna, la pierna interna, ¿sí? Entonces, aquí estamos acá llegando a la pierna. Entonces, crural, tarso crural, es la pierna con el tarso. Esa es la articulación. Entonces, la articulación tarso crural, también llamada la articulación del colofomo del tarso, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ya solo para decir que esta rama de la tibial craneal va a dar en la articulación del tarso la red pedia dorsal, que es la que va a ir hacia el pie, la parte dorsal, y la plantar, ¿verdad? Que es un arco profundo, ¿de acuerdo? Esta ya solo es la finalización, algo así como estábamos hablando de la tibial craneal y la tibial, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ya más o menos, ya esto ya lo dominan ustedes, igual acá, igual toda esta parte que vimos. Ahora nos vimos esta parte de acá, ¿cierto? Para terminar la parte de arterias, vamos a agarrar ahora las ilíacas internas. ¿Se recuerdan esas ilíacas internas? De su mano va a ser el índice y el anular, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Con esa misma imagen puede... Aquí es un poquito, vamos a ver si podemos porque está un poquito complicada ahí, ¿verdad? Porque no es una imagen que solo fue para darnos un panorama, pero decimos. Que si con esa puede explicar a dónde agarra las dos circunflejas femorales. Normalmente tenemos acá, vamos a ver si se puede. No se puede porque aquí tenemos, bueno, aquí está la femoral, aquí está la femoral profunda, ¿ves? ¿Sí? Y entonces tendríamos que buscar aquí la femoral circunfleja, aquí está la femoral circunfleja medial, esta es la medial, ¿ya? Y luego tendríamos que buscar acá, en la femoral circunfleja lateral, veamos,
Aquí no se está. Nosotros tenemos prácticamente, de este es lo que sí es bien importante aquí, este es la femoral profunda, la que antes de la femoral, ¿sí? Que todavía está dentro de la cavidad. Entonces aquí sí vamos a tener la femoral circunfleja medial, que es esta. Ajá. Pero de la femoral va a salir la femoral circunfleja lateral más o menos de aquí. Aquí no se miren esto. Pero es a ese nivel. Esa salía como... Sale de la femoral. Ya, esta es la femoral profunda. Aquí sale la femoral circunfleja medial. La lateral salida de la femoral. La lateral sale como que vaya para el craneal y Sí. después se va... Así es. Bien. Entonces tenemos nosotros acá, ¿qué arteria es esta, Danisa? Pregunta el último corte en las dos. En los dos les hice la misma pregunta. Circunfleja ilíaca profunda. ¿Qué irriga? Judith, ¿qué irriga? ¿Cómo? Los flancos del ijar, ¿sí? Y ahí están los flancos del ijar, que son los oblicuos abdominales y todo eso. Dijimos que eran las hilachas, ¿verdad? Que se recuerdan que tienen algunos de un corte cárnico para que por lo menos se motiven a estudiar, ¿verdad? Aquí tenemos las ilíacas externas. Ahora vean aquí donde están esas. Esta y estas son las ilíacas internas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, ¿sí? Donde se originan, muy similar al anterior, un poquito caudal en la articulación, ¿sí? Lumbosacra. ¿Se recuerdan que hablábamos que la finalización de la aorta está ventral a la articulación lumbosacra? Eso lo dijimos en la última clase. Entonces un poquito caudal ahí en esa articulación vamos a tener el origen de las dos ilíacas internas, ¿sí? ¿Y cuál es la función que tienen? Si ustedes se recuerdan, antes de entrar a esto, si yo les pregunto a ustedes, las ilíacas externas, ¿qué función tendrían? O sea, ¿origen de qué irrigación principalmente? Del miembro pélvico sería principalmente, ¿verdad? Aunque tendrán algunas estructuras, cuando hablamos de la femoral profunda, un poquito craneal, ¿verdad? Pero principalmente es el miembro pélvico. Ahora, cuando hablamos de las ilíacas internas, ¿sí? Es irrigar las paredes prácticamente las paredes caudales de la pelvis, ¿sí? Y órganos de la cavidad pélvica, y la parte de los glúteos y el muslo proximal, ¿ya? Entonces, obviamente van a diverger, ¿sí? Igual que las ilíacas externas, solo que un poquito hacia caudal, van a diverger más o menos caudoventral las alas del sacro, ¿sí? Pasan sobre la superficie pélvica del ilio. Recuérdense, entonces más o menos hacemos nosotros la idea en las últimas lumbares, sacro. Y después del sacro se recuerda que hay la articulación sacroilíaca, donde están las alas del sacro y la superficie ventral de las alas del ilio. Entonces ahí ventral van a pasar, ¿sí? Y a nivel lumbosacro va a dar dos ramas principales, ¿sí? La glútea caudal y la pudenda interna. Y aquí hice uno y medio de ramita, porque creo que no lo hice en la presentación, pero para que no se lo vayan a perder. Digamos, venimos nosotros y entonces tenemos la ilíaca interna, ¿sí? Y aquí, en la ilíaca interna, vamos a tener dos ramas, pero lo más sencillo va a ser agarrar la irrigación del caballo. Del caballo, aparte de que tenemos nosotros las dos ramas que vamos a hablar ahorita, que es la glútea caudal y la pudenda interna. Pero si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de las arterias lumbares, mencionamos que la última lumbar no se originaba de la aorta abdominal. ¿De dónde se originaba? Dependiendo especie. ¿Sí? En perros y cerdos, ¿de dónde se originaba? De la sacra media. Y en equinos, de la ilíaca interna. Y en bovinos, de la ilíaca interna o iliolumbar, que es rama de la ilíaca interna. Entonces, vamos a agarrar aquí por facilidad
del equino, entonces aquí tendríamos el sexto par lumbar, de arterias lumbares, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí se recuerdan? Bueno, entonces, de ahí vamos a agarrar que tiene la sexta par lumbar en equinos y a veces en bovinos, y la pudenda interna y la glútea caudal en todas las especies. ¿Sí? Esto, de estas dos, más o menos se dice que estas serían como las parietales y esas serían como las viscerales, ¿sí? De la cavidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? De la Barriga urinaria. ahí vas a ver, hay vejiga urinaria y hay un montón de otras cosas que vamos a ver ahí, pero sí tienen razón ahí, ¿verdad? Porque están en la cavidad pélvica y la vejiga urinaria es un órgano de ahí, ¿verdad? Adelante. Ahora, de la glútea caudal, que es esta que está acá, vamos a ver nosotros que vamos a tener las siguientes ramas. Vamos a tener las sacras, vamos a tener la coccygia media, las coccygias ventrolaterales y vamos a tener la glútea craneal. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, van copiando un poquito ahí el esquema que vamos haciendo. Cuando nosotros hacíamos, antes que no había entrado la ley de bienestar animal, en los perros todavía se hacía la caudectomía. ¿Saben qué es una caudectomía? El corte de la cola, que así se llama vulgarmente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, estas dos, la coccygia media y la coccygia ventrolaterales, serán muy importantes. ¿Por qué? Pues son muy importantes, pero para ese procedimiento. De todos modos, se hace todavía una caudectomía cuando hay alguna patología, como que un tumor de la cola, ¿sí? Pues obviamente hay que hacer una sección de la cola, ¿verdad? Para evitar que se propague el tumor, ¿sí? O una laceración muy grande, una mordida, un trauma, puede ser que también hagamos caudectomía. Entonces todavía para siendo importante. Si nosotros tenemos la cola, digamos que aquí está la cola, vean la posición que está haciendo la cola. Es un corte transversal, tendríamos más o menos, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una vértebra caudal coccygia. Si no parece, pues. Y entonces aquí viene la cola. ¿Sí? Chilera, no sé cómo se ríe, está bonita. Ahí están tus apófisis emales, se llaman. No las cositas, sino los apófisis emales. ¿Para qué sirven las apófisis emales? Para proteger las estructuras vasculares. Hoy estamos hablando de las estructuras vasculares. Entonces, este es el corte transversal de una cola. Entonces, aquí tenemos una arteria fuerte y aquí tenemos dos arterias. ¿Lo ven? Entonces, esta es la coccygia media, es esta, ¿sí? Que se encuentra ventral al cuerpo de la vértebra coccygia. Aquí van a ver unos músculos, ¿sí?, ventrolaterales. Y las coccygias ventrolaterales están ventral a las apófisis transversas, entre los músculos que están aquí, dorsales y ventrales de la cola. Entonces, cuando nosotros hacemos la incisión, que de hecho, la incisión para cortar ahí en la cola, supongamos que estos marcadores son los cuerpos vertebrales. Y aquí se unen, aquí es la articulación intervertebral, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacer la incisión en la unión, en la articulación, ¿sí? De
de la articulación intervertebral, ahí en medio, no tenemos que cortar vértebra. ¿Me explico? Entonces buscamos, podemos hacer una flexión y se siente dónde está la articulación. Y con el bisturí se va, pero ni siquiera hace resistencia. Tiene filo el bisturí, que es cartílago, y se van los ligamentos. Si estamos topando y está topando eso, estamos tratando. Y hay quienes, digamos, cuando se hacían cachorritos, ¿verdad? Porque se hacía a los 3, 4 días de edad. Entonces también las vértebras son algo media cartilaginosas. Costaba para ellos, cortaban el pedazo de vértebra. Tal vez en el momento, pues el cachorro no tenía totalmente desarrollado ¿cómo se llama? Yo se había parado. No tiene tan desarrollado el dolor, pero igual no es correcto, ¿verdad? Entonces, al hacer el corte, digamos, aquí ya quitamos el pedazo de cola y nos quedó esto que está pegado al animal. Entonces, tendríamos que tener aquí estas 3 estructuras vasculares porque son las que se van a tener que ligar para que no sangre. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Y en el caso de las vacas, esta arteria coxigia media es la que se puede tomar el pulso. Entonces, digamos, si yo les digo a ustedes, arteria en la que se toma el pulso en el equino. Allá, ¿ven? La cara. La facial. facial. La facial que se venía aquí en el borde ventral ¿sí? De la mandíbula, ¿verdad? Si yo les digo, ¿dónde se le toma el pulso? En el perro. En la femoral, ¿verdad? En la laguna vascular. Y yo les digo, ¿dónde se le toma el pulso? En la vaca. Y en el cerdo. ¿Sabe? Y también en la vaca, en la coxigia media se puede tomar una muestra, ¿verdad? De sangre, pero está la yugular más, pero también se puede, ¿verdad? ¿Sí? Y en el caso de las vacas, la yugular sí es bastante. Las coxiges ventrolaterales son las que están... Son estas de acá, de entrar a las apófisis transversas. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Bueno, continuemos. Entonces ya tenemos acá, esta pues obviamente es una rama que está presente más que todo en equino, ¿verdad? Pero en todas las especies tenemos en la ilíaca interna, en la pubescente interna y la glútea caudal. Siendo la glútea caudal más o menos las que van hacia las paredes, y después vamos a ver estas que van a ir a un poco más a las vísceras, ¿verdad? Vean. Ahora, solo de la glútea craneal vamos a hablar y después lo vamos a ver en las diapositivas. En la glútea craneal vamos a ver nosotros que tenemos la iliolumbar. ¿Ya les suena cuál es el iliolumbar? Ya la habíamos hablado, ¿cierto? Y en el caso de la vaca va a dar origen a la sexta par de vértebras lumbares. Y aquí esta iliolumbar nos va a dar las siguientes ramas. Nos va a dar la ilíaco femoral, nos va a dar la nutricia del ilion. ¿Se recuerdan ustedes que el ilion, cerca del cuerpo del ilion dorsal a la fosa del recto femoral, había un agujero nutricio bien fuerte? Ahí es donde se va a meter la nutricia del ilion. ¿Sí? A pesar de que esta es parietal, tiene una pequeña rama para la vejiga, que es una vesical, pero vamos a ver que de la pubescente interna se van a originar más para la vejiga, ¿ok? Y tenemos la media del pene, que si ustedes se recuerdan, hablamos nosotros, cuando hablábamos de las mamarias, ¿se recuerdan ustedes? Que en el macho dijimos que había una del pene. Esas se van a astomosar con la media del pene. Esa era la craneal del pene. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, esta porción de acá es la porción de la glútea caudal. Las sacras, ¿sí? Van a ir para las vértebras sacras. Coxigia media, coxigia las laterales. Ya les explicamos más o menos su importancia acá. Y la glútea craneal, que nos va a dar principalmente para la parte del ilio, ¿sí? Porque ahí vamos a tener el agujero nutricio del ilio,
la iliolumbar, ¿verdad? Y tenemos una parte vesical y una que complementa la irrigación del pene. Ahora veamos nosotros las de la pudenda interna, que principalmente se llama como que es más visceral. Y aquí vamos a ver que tiene las siguientes ramas. Tenemos una aquí que se llama arteria. Doctor, ¿Sí? en el documento que nos dio Ajá. está la ilíaco femoral y la obturadora, y la obturadora dice que está reservada. Sí, pero no vamos a ver ahorita mucho eso para no, es que es bastante extenso. Vamos a ver un poquito ahí, claro, sí. Me confundí un poco con las coxillas ventrolaterales. ¿Qué te confundiste? Estas, hay, por ejemplo, ¿Son de acá, son dos? son dos para los dos lados. O sea, esta es una Ajá. y esta es otra. Ah, o sea, de un lado. Es que, ¿Cuántas colas tiene? es que si dice que de las muñecas internas, que de Ah, ya te entendí. Ajá. Sí, digamos, normalmente va a venir una de cada lado. Ah, ya. ¿Ya? Una de cada lado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces tenemos, ahora vamos a hablar de la pudenda interna. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos nosotros las ramas que se van a originar a partir de la pudenda interna. ¿Sí? Tenemos la arteria del pene, la umbilical, la urogenital, la vestibular y la perineal ventral. ¿Ya? Cuando veamos ¿se recuerdan ustedes los ligamentos redondos de la vejiga urinaria que hablábamos de que todavía es irrigación de la vejiga? De aquí viene, lo umbilical. Cuando hablamos de la perineal, de la irrigación que viene de la glándula normal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cada una de estas va a tener sus siguientes ramas. En esta tenemos la vulvar, la dorsal del pene, y la profunda del pene. ¿Sí? Muy bien. De la umbilical, solo vamos a hablar acerca de que tiene los ligamentos redondos de la vejiga. ¿Sí? La urogenital sí tiene varias ramas. Vamos a hablar que esta urogenital, ¿se recuerdan ustedes? Adelante, Andrés. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de la gonadal como rama de la arteria aorta? La gonadal, si era hembra, ¿cómo se llamaba? Ovárica. ¿Si era macho? Bueno, en el caso de la urogenital, si es macho, se llama prostática. ¿Sí? Y si es hembra, se llama vaginal. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, básicamente, o sea, cuando hablamos urogenitales en un conjunto, ¿verdad? O sea, independientemente del sexo. Si hablamos de macho prostática y hembra vaginal. El umbilical es el lateral vesical. El ligamento redondo de la vejiga. Ah, Muy bien. Entonces aquí tenemos, si es prostática, va a tener las ramas prostáticas. Va a tener la rectal media. Va a tener la vesical, que hay otra para la vejiga. Vesical caudal. La uretral para la uretra. La ureteral para el uréter. La del conducto deferente
¿Se recuerdan ustedes que cuando les decía teníamos nosotros la arteria testicular y luego teníamos el plexo pampiliforme? La vena testicular se enrollaba en la arteria testicular. Pero les decía que cuando uno hace la castración, normalmente yo me anclo en el conducto deferente y ahí tenía una pequeña arteria, que es la arteria del conducto deferente, rama de la próstata. ¿Ya? Bien. Y en el caso de la hembra, la uterina caudal principalmente. Lo pongan en los ojos. Ponerlo vos. Y tenemos ahora, solo vamos a desarrollar, encerrarla si quieres. Ah, sí, está bien. Es para abajo. Para abajo. Así, gracias. Es como los humanos están parados, pero los animales están. Entonces, se hace para acá. Y de aquí solo vamos a agarrar de la perineal ventral, las anales, rectales, las vulvares, y la rectal caudal. ¿Por qué? Las vulvares van con B labial, con B grande y no con V? Y no vulva, ¿va? ¿Ves la diferencia? Si hubiera ido a la vulva, hubiera sido con V, ¿va? Okay. Entonces, ahí lo vamos a ver. Bueno, sí tiene, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ir explicando. Esta es más o menos la clase. ¿Sí? Aparte de lo que vimos de la femoral. ¿Qué es lo que dice abajo de Redonda de la vida. Entonces, digamos, aquí tenemos, vean, las ilíacas internas. Dijimos que a nivel ventral de la articulación lumbosacra y va a dirigir hacia ventral de las alas del sacro, ¿sí? Y en la superficie pélvica del ilion, se llama caudal, va a dar las ramas glútea caudal y la pudenda interna, que son las principales, ¿verdad? Ya sabemos que esto es en el equino y a veces en el bovino. En el equino, entonces, da el sexto par lumbares, que ya lo mencionamos, ¿sí? La glútea caudal y la pudenda interna. Como a Andrés le gustan los colores, entonces estas son las dos grandes ramas, ¿verdad? ¿Vamos a ver? Sí, vamos. Para que entendamos que son de la ilíaca interna. Y obviamente aquí podríamos hacer una también, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver, ya prácticamente nos vamos metiendo ahí. Esta es ilíaca externa, ¿sí? Ilíaca interna. Aquí nos vamos, ¿sí? La glútea caudal. Luego volvemos a ir. Esta es la ilíaca externa. Y vamos a hablar de la primera, en el caso de los equinos y a veces bovinos, el sexto par lumbar, ¿verdad? Que se va a originar de la ilíaca interna, como habíamos dicho. Yo podría regresar la imagen a la clase. ¿Ahí? ¿Ya? Bueno. Y ahí está en caninos, cerdos, pequeños rumiantes, líquida de la sacra media. Y en bovinos ya sabemos que puede ser de esta misma ilíaca interna o de la ilíaca lumbar. Eso ya lo sabíamos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de las lumbares. Bien, la glútea caudal, ¿sí? Es esta, que va a ser más o menos la que se supone que son como parientales, ¿sí? Va a dar para la superficie pélvica del sacro, o sea, la superficie ventral del sacro, mediana a los agujeros sacroventrales. Como recuerdan ustedes, está el sacro, están sus agujeritos sacroventrales a ambos lados de los cuerpos. Y va a salir dorsal a ligamento sacrotuberal ancho. En el perro, ¿por cuál saldría?
Solo es tuberal, ¿verdad? Que no tiene años. Solo es un filamento. Perfecto. Más o menos a nivel de la tuberosidad isquiática va a indicar los músculos que tienen aquí al final de la corva, el glúteo superficial y el coxígeno. Y se van a estomosar después con ramas de la ilíaca externa. Solo es informacióncita, ¿verdad? Entonces, la glútea caudal, que estamos hablando ahorita, que son prácticamente las sacras, ¿sí? La coxígea media, que hemos platicado, las coxígeas ventrolaterales, que son las de los ambos lados, y la glútea craneal, ¿sí? Estas son las ramas de la glútea caudal, ¿ya? Y que fuera, les explicamos más o menos acá. Las sacras, queremos ver, van a penetrar por el canal vertebral, ¿sí? Sacros ventrales. ¿Se recuerdan ustedes el sacro? Tiene en el cuerpo un surco longitudinal ventral, ¿verdad? Y va a salir, y van a entrar ahí, y en el canal vertebral, y van a salir a ambos lados del surco ventral del sacro, hay agujeros, y por ellos van a ir saliendo las arterias sacras. ¿Y qué van a irrigar? Pues prácticamente, ¿se recuerdan ustedes qué es meninge? Digamos que las meninges son unas membranas o capas del sistema nervioso central. En este caso, la médula espinal es parte del sistema nervioso central. Entonces, va a ser las meninges, si ustedes tienen aquí, meninges espinales, ¿verdad? Para que ustedes no se van a confundir. Porque estamos hablando del sacro, van a decir, posiblemente cómo hacer, porque eso lo relacionamos con el encéfalo, con las guías de la médula espinal. ¿De acuerdo? Y van a reforzar la irrigación de quién? De la ventral de la médula espinal. ¿Cómo se origina la ventral de la médula espinal? Dulce. Stephanie. La unión de la vertebral con la occipital. Muy bien. Entonces, ahí este va a reforzar entonces la irrigación de la médula espinal, ¿verdad? No solo va a ir a las meninges y todavía a la médula espinal. ¿Recuerdan que ahí se mete toda la ventral de la médula espinal? Pues hasta ahí la médula espinal está llegando hasta ahí. ¿Sí? La coxígea media, ya la hablamos, esa está un poco más fácil, que va a ser impar, y la superficie es ventral, vean, sigue a los músculos sacrocoxígeos ventrales, porque aquí va a haber un sacrocoxígeo ventral y aquí otro, entonces ventral fuerte. En bovinos el pulso y en los perros durante la caudectomía, que es lo que platicamos. Ya se los había hablado yo, ¿verdad? Prácticamente cuando hacíamos caudectomía, pues esa es una de las importantes, y en el caso de los bovinos para el pulso o para tomar una muestra de sangre también, ¿verdad? Las coxígeas ventrolaterales son dos, ¿verdad? Entre los músculos intertransversos, porque aquí en las vértebras, las apófisis vértebras, los músculos intertransversos, y luego tenemos aquí los laterales. Ahí se van a meter ambas, ¿verdad? Y emiten ramas para la polita. Y también tienen que ver importancia con la caudectomía en el caso de los perros. O cualquier, si hay que hacer una caudectomía por alguna razón, en otra especie también se hace, ¿verdad? Lo que pasa es que normalmente es más en el perro, ¿verdad? Pero digamos, en los gatos cuando hay leucemia, ¿sí? Leucemia felina, la leucemia felina tiende a dar tumores, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes saben cuáles son las vacunas que se le pone a un gato? ¿Cuáles son? La de la secretaría, la de panleucopenia, la de leucemia. No, leucemia no hay. Sí. Panleucopenia, rinotraqueitis Y calicivirus. Ah, sí. La leucemia no va entre la triple. La leucemia es otra que se pone. Pero normalmente como la leucemia es cáncer, es viral. Y en los gatos se transmite a través de secreciones principalmente de saliva y otros fluidos. Entonces, cuando ustedes tienen un gatito y los llevan la primera vez, pues se desparasitan y todo el rollo. La segunda vez ya se empieza su plan de vacunación. Desparasitante, su vacuna primera triple, segunda triple, los 15, los 15 días, la tercera triple. Después viene la rabia y luego se le hace un examen, un SNAP o un examen de leucemia ICAP, que es una prueba que se vende, ya es una prueba de lisa, que se vende para poner ahí ¿cómo se llama? El reactivo con la sangre y se determina si tiene o no leucemia principalmente. Si no tiene leucemia, entonces procedemos a vacunar. Si sale positivo de leucemia, no vacunamos.
Y o sea, solo ya sabemos que ese gato tiene leucemia y que lo ideal es no juntarlo con gatos que no tengan leucemia, porque si no se van a contagiar, ¿verdad? Ahora, pero y depende de por qué estoy hablando de esto, porque la vacuna de leucemia puede producir tumores. ¿Ya? Entonces, normalmente se vacunaba aquí en el costado, pero se recomienda hacerlo subcutáneo de la cola o subcutáneo distal de los miembros pélvicos. Porque si da tumor, pues hay que hacer una extirpación de toda la parte caudal del tumor para caudal. Entonces es más fácil quitar la colita o un miembro que esté pegado al tórax o un lugar de otro lado, ¿me entienden? Entonces por esa razón. Bueno, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos, mañana continuamos. Gracias por... Cuando fuimos a vacunar el Javi, pero estaba también del cuello. Y te hicieron el miembro pélvico. ¿Y eso qué tenía que ver? Ese que también provocaba tumores.